Yo veo un cambio notable, no solamente en el núcleo, sino en Trujillo, en la ciudad de Trujillo. Trujillo tiene vida de nuevo, ¿no? Y yo creo que eso se le debe en gran medida al núcleo. Y no solamente en cuanto a población, que dejó de poblarse, al contrario, más bien atrajo población, sino desde el punto de vista cultural. Trujillo siempre fue, al igual que Boconó, un centro cultural del Estado, así como Valera un centro comercial sobre todo. Trujillo fue un centro cultural, ya aquí existía la orquesta, existía el Ateneo, que por cierto lo dirigía Mireya, con mucho cierto, ella era realmente el alma del Ateneo, como de muchos otros grandes proyectos de Mérida. Bueno, la Casa de la Historia, que dirigía Marco Rubén Carrillo, el Centro Histórico, que dirigía Marco Rubén Carrillo. Yo recuerdo cuando estudiaba bachillerato, ahí venían grandes conferencistas invitados. Por cierto, otra anécdota de cuando yo estudiaba bachillerato, una vez invitaron a Rómulo Gallego para que hablara de la literatura venezolana y particularmente de la visión de él, de por qué de sus novelas y por qué sus temas, etc. Y recuerdo mucho que Rómulo Gallegos llegó a dar la conferencia y traía unas tres hojas de papel con unos esquemas. Y lo primero que hizo fue pedir disculpas al auditorio porque no traía la conferencia escrita, no la iba a leer, porque no había tenido tiempo de escribirla, que la había trabajado, sí, y tenía todos los apuntes, pero que la audiencia trujillana, la audiencia que él tenía, una audiencia culta, merecía que él hubiera dado una demostración de mayor preocupación por la conferencia que iba a dar acá y que por lo tanto debía haberla traído escrita, pero se excusó porque no pudo por muchos trabajos. Eso me hizo pensar a mí, yo era un estudiante de cuarto año en ese momento, digo yo, pero bueno, ¿qué necesito escribir para decir por qué coescribió a Doña Bárbara, por qué los personajes de Doña Bárbara, por qué si él era autor? O sea, me parecía que una persona como él no necesitaba estar leyendo, y al contrario, era una persona que se precie y que precie el auditorio, se prepara, no se puede llegar a improvisar. Bueno, lamentablemente vemos como hoy cosas realmente trascendentales y personas trascendentales improvisan. Y entonces dicen cualquier cosa, a veces inoportuna, porque no lo han pensado suficientemente. Entonces esa fue una lección que nos dio Rómulo Gallegos de cómo debía actuar uno ante un público, ante una invitación, ante una persona que lo tomaba uno en cuenta. El núcleo para mí ha sido una gran satisfacción. Yo he creado en la universidad, o ayudé a crear, o me encomendaron que creara, hay muchas maneras de verlo, depende de las circunstancias. El núcleo no puedo decir que lo creé yo, el núcleo lo creó Trujillo, la comunidad, el entusiasmo, la colaboración de todos. Ahora, claro, tenía que tener una cabeza, un director. Claro, yo fui el escogido, yo tuve la oportunidad, tuve la suerte de ser en ese momento miembro del consejo, gran amigo del rector, tenía ya la experiencia, yo había sido director de planificación en la universidad, tenía la experiencia para hacer un proyecto que lo aprobara el Consejo Nacional de Universidades. Al mismo tiempo tenía los estudios que me permitían razonar el por qué debía estar en el Prado. Y
y que se comprara la Hacienda del Prado, como efectivamente se compró. De manera pues que se presentó esa oportunidad, pero esa es la creación del esfuerzo de mucha gente. Y muchos acá trujillanos, pues al principio no teníamos suficientes profesores. Yo traje profesores de Mérida, profesores, muchos graduados trujillanos, bien preparados que vinieron como profesores, y gente de Trujillo, profesionales que ayudaron en un comienzo, entre ellos la doctora Mireya Mendoza, que fue profesora del núcleo también, como fue profesora también del liceo, ¿no? Ella nos ayudó también ahí en los comienzos. Y ahora, bueno, la idea siempre fue de que aquí se crearan algunas carreras completas que no existieran en Mérida, sobre todo ligadas con la agricultura, con la ganadería, con cosas que pudieran ayudar a Trujillo más directamente, y que se crearan en dos niveles, el nivel de técnico superior y el nivel de licenciado. Y luego que se creara el ciclo básico, que en ese momento se estaba creando en la Universidad de los Andes, de manera que los estudiantes trujillanos pudieran comenzar aquí y hacer el primero y segundo año aquí, en Trujillo. Y luego los que realmente tenían vocación y capacidad y aprobaban el primero y el segundo año, pasarían a Mérida. Y ya pasarían como estudiantes de la universidad, ya podrían tener una beca, o sea, eran otras las condiciones ya para ir. En cambio, si no se creaba el ciclo básico en Trujillo, entonces todos los que no pudieran ir porque no tenían recursos económicos, por distintas razones, iban a tomar esas carreras solamente. Y en cambio sí se le abría la posibilidad de que tomaran ingeniería, tomaran medicina, tomaran cualquier carrera. Muchos han tomado precisamente ingeniería. Tengo algo que interesante y que me llena de satisfacción también del núcleo en ese momento. Bueno, era el momento de las grandes revueltas, en Venezuela, en las universidades. Y el núcleo, por más que era muy pequeño, con pocos alumnos, no escapó a eso. Entonces también había huelgas, había manifestaciones, tuvimos problemas serios. Una vez estaba yo con Elvia en Boconó, estábamos en el Ateneo precisamente, y me llamaron urgentemente porque había un disturbio muy grande, los estudiantes habían salido a la calle, el ejército había venido hasta el núcleo, estaban ahí, los estudiantes le tiraban piedras, los policías y los soldados le tiraban bombas lacrimógenas, y era una situación muy difícil y podía llegar a mayores. Y en Mérida se había llegado a cosas muy graves como muerte de estudiantes, por ejemplo, en el caso de Bello y otros. Entonces me llamaron y yo me vine. Bueno, ese disturbio comenzó, luego me enteré de todo, con un grupo de estudiantes que preparó la cosa en los pisos superiores del Colegio Santana, y luego bajaron los dirigentes por las escaleras llevando una cantidad de potes colgando de cabullas, y entonces hacían un ruido espantoso para atraer a todos los estudiantes y llamarlos a salir a la calle. El líder de eso era un estudiante de apellido Briceño de aquí de Trujillo. Eso fue lo que yo obtuve de las investigaciones, que el que había movido todo eso, la cabeza del disturbio había sido este Briceño. Y entonces le levanté un expediente a él y a otros, y a él fue expulsado por un año, otros fueron expulsados retirados por unos días, otros fueron amonestados, etc. Pero él fue expulsado. El estudiante Briceño, yo lo perdí de vista. La familia de él no fue a hablar conmigo, nada. Lo que hicieron fue mandarlo a Caracas. A él esta expulsión le sirvió de lección
y él se fue a Caracas a estudiar ingeniería y no a otra cosa. No se metió más en disturbios, se graduó de ingeniero y a los años, un día, poniendo gasolina yo en la bomba de Timote, llegó una camioneta, se paró a poner también gasolina, una camioneta último modelo, de esas que cuestan bastante dinero, se bajó un joven profesional, más o menos unos 30 años, más o menos, y vino y me saludó con mucho cariño. Profesor Cárdenas, ¿cómo está? Y tal, con mucho cariño. Hacía muchos años no lo veía, entonces yo lo saludé con cariño también. Me dice, usted no me conoce a mí, no me recuerda. Entonces le digo, no, posiblemente fuiste un estudiante mío, como yo he tenido tantos estudiantes, posiblemente y no te recuerdo. Me dice, ¿usted no se acuerda de aquel disturbio grande en Trujillo cuando bajaron unos estudiantes con unos potes y tal, y el dirigente ese era un tal Briceño? Ese soy yo. Y usted me expulsó por un año. Y yo no había tenido la oportunidad de darle las gracias por esa expulsión, porque eso me hizo rectificar a mí y me hizo cambiar totalmente y me dio la oportunidad de que mi familia me mandó a Caracas y entonces estudié ingeniería y aquí estoy graduado y me va muy bien. Entonces yo le agradezco. Entonces esas son cosas interesantes como educador y son cosas pues que han pasado en el núcleo. Ahora el núcleo hoy yo veo, bueno, las edificaciones, eso. Desde el comienzo lo llamaron aquí Villa Universitaria. Yo lo llamaba la Ciudad Universitaria Trujillo, porque esto es una ciudad universitaria realmente. Pero bueno, se quedó la Villa Universitaria, como si fuera un poco. También ha habido dos cosas con el núcleo de Trujillo. En dos oportunidades ha habido cierto movimiento para pedir la separación del núcleo de la Universidad de los Andes. Ha sido 2 veces que eso se ha presentado. Entonces, en las 2 oportunidades me han llamado a mí, me han consultado, me han pedido mi parecer. Yo le he dicho siempre, y la segunda vez le recalqué mucho, le dije, mire, eso depende de ustedes, de los profesores, de los estudiantes del núcleo. La primera vez que lo plantearon yo no lo veía porque el núcleo no estaba todavía suficientemente maduro, no tenía un número de profesores ordinarios suficiente, de profesores titulares. Hoy tiene profesores de instructores hasta titulares, tiene cursos de posgrado, algunos con mucho prestigio, como por ejemplo el del doctor José Vicente Escorza, de parasitología, el posgrado en literatura, es también un posgrado reconocido. Bueno, entonces ya este es un núcleo maduro, podría perfectamente ser una universidad, eso podría ser. Ahora, yo les hago una pregunta, ¿qué es más conocido? No solamente en Venezuela, sino en el mundo, ¿el núcleo Rafael Rangel del Estado Trujillo o la Universidad de los Andes? No, la Universidad de los Andes. Entonces le digo, bueno, yo no sé si no lo apliquen textualmente, no es que quiere decir que esto es el rabo, ¿no? Pero, caramba, ¿qué prefieren ustedes, ser cabeza de ratón o rabo de león? Entonces, ser parte, no el rabo precisamente, ser parte de la Universidad de los Andes es muy importante. Además, siempre está el apoyo de la Universidad de los Andes, el asesoramiento, ¿no? De manera que son cosas que hay que sopesar. No es fácil la decisión. Yo creo que para mí es un honor para Trujillo tener la Universidad de los Andes en Trujillo, con personalidad propia, como la del núcleo Rafael Rangel, ¿no? Entonces, eso ha sido ya en 2 oportunidades. Ahí hubo una votación inclusive y ganó la idea de que se conservara como núcleo. Que yo se lo decía también, por ejemplo, la Universidad de California, que es una de las principales universidades de Estados Unidos y del mundo. La Universidad de California no es un núcleo,
son varios núcleos, está Los Ángeles, está San Francisco, está, bueno, varios núcleos muy importantes, ¿no? que en conjunto forman la Universidad de California, ¿no? Y cada núcleo de esos tiene una cierta especialización en áreas muy importantes. Y todos tienen premios Nobel, tienen un desarrollo inmenso, es una de las mejores universidades. Bueno, yo aspiro que el núcleo de Trujillo en alguna llegue a ser tan importante y tan desarrollada como el núcleo de Mérida. De manera que la Universidad de los Andes hoy son 3 núcleos: el núcleo de Trujillo, el núcleo del Táchira, el núcleo de Mérida, ¿no? Hay que verlo así. Mérida es un núcleo de la Universidad de los Andes, como lo es el de Trujillo y como lo es el del Táchira, ¿no? No son 3, 4 estudiantes que hay hoy no sé exactamente el número ahorita de estudiantes en Trujillo, alrededor de 5.000 estudiantes, ya es importante. Yo creo que el núcleo ha sido para Trujillo una de las grandes adquisiciones, una de las grandes creaciones. Y tuve la suerte, repito, y el orgullo de tomar parte en su inicio, en su fundación, en la creación del núcleo, en la compra de la hacienda, en la compra del Colegio Santana, en todo esto. Entonces fue una suerte. Y le decía, yo he tenido suerte porque 3 cosas de la universidad me han resultado. La primera que creé fue el instituto y la escuela de geografía, que cambiaron la historia de la geografía en el país. Hoy la geografía es una profesión respetada y respetable, con muchísimos geógrafos en todos los campos del trabajo del país. Bueno, a mí me enorgullece la escuela y el Instituto de Geografía. Hoy tiene posgrados, tiene maestrías, doctorados. Los alumnos, que fueron muchos de ellos mis alumnos, me han superado y eso me llena de alegría. Y luego la Facultad de Ciencias. Yo fui también el autor del proyecto de la Facultad de Ciencias y el primer decano. Y la Facultad de Ciencias de Mérida pues es una facultad comparable, en muchos aspectos superior a la Facultad de Ciencias de la Universidad Central. Entonces, me llena de alegría que los 3 proyectos en que yo he estado involucrado en su creación, que me ha tocado pues en cierta manera participar en su creación, y lo que aspiro es que sigan. Una recomendación que siempre le hago a todos, y aprovecho para hacerlo al núcleo de Trujillo: si el núcleo de Trujillo quiere desarrollarse y realmente adquirir un gran nivel, debe siempre privilegiar la meritocracia, no la politiquería. Cuando el día que se meta a la politiquería y que se empiecen a escoger los profesores y a hacer los concursos para que entren determinadas personas y no otras, de determinados partidos o grupos, ¿no? O a preferir para la inscripción de alumnos, etcétera, hasta ese día llega la calidad de la institución. Entonces, la política debe ser parte del núcleo, pero como objeto de estudio, de reflexión, de todas las corrientes políticas del mundo, como de todas las corrientes religiosas, o sea, de todas las formas de pensamiento, pero no seguidora de una manera de pensar política no, el núcleo no puede ser el brazo de un partido político, es una desgracia. De manera que ojalá el núcleo se libre de esas cosas, de ese mal, que para mí es uno de los males que ha sufrido la educación en el país. La politiquería, la injerencia de los partidos políticos en los gremios, en las asociaciones de profesores, en los concursos, etcétera. Eso es fatal, eso es fatal.